Ya está liberado y ya está disponible el nuevo Chrome 87, más optimizado y con un nuevo plan de rendimiento. Y también han liberado a Firefox 83 y una nueva versión de Opera Browser. Vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar con este video es traído a ustedes gracias a CDK Offers y las excelentes promociones que tienen de Black Friday. Sin duda, elementales Windows 10 Professional para dos PCs para una, Office 2016, 2019, todas excelentes clases de ofertas de Black Friday directamente aquí, consúltenlas directamente, el enlace va a estar abajo en la descripción, el soporte en línea, directamente llevas todo esto a tu carrito, ahí aplicas lo que es el código de descuento exclusivo que te voy a estar dejando abajo en la descripción y sin duda me parece elemental que puedas aprovechar toda clase de ofertas, sí, con esta excelente plataforma de CDK Offers, totalmente certificados, originales, totalmente avalados aquí en lo que es CDK Offers. Dicho esto, comencemos. Muy buenos a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Voy a irme ya directamente al grano, sin tanto formalismo, vámonos ya directo a lo que nos truje, porque en efecto se ha liberado la versión 87 de Chrome y sin duda está ayudando demasiado a Windows 10, consumo de menos recursos, y también la versión también está optimizada para los nuevos Mac con chips M1. Vamos a irnos poco a poco porque Google ya empezó a lanzar esta versión 87 del navegador de Chrome. Obviamente siempre le damos continuidad cuando Google lanza una nueva actualización de su navegador, y en esta ocasión está ayudando demasiado a que no consuma tantos recursos lo que es este navegador, porque siempre está ahí lo que es esta problemática de que Chrome está como tal consumiendo demasiada memoria RAM. Chrome se ha catalogado como un navegador pues glotón en el consumo de recursos, y con la llegada de Chrome 87 ya pone a disposición que como tal estará consumiendo menos recursos con un plan de energía o con un plan de rendimiento que ayuda demasiado a que no esté pues consumiendo demasiados recursos de memoria RAM. Como tal, todas las novedades se detallan en el blog de Chromium, que estará abajo en la descripción. Google ha introducido un nuevo conjunto de funciones en Chrome 87, como he dicho, con el objetivo de reducir el consumo de memoria y de CPU de manera significativa, con el objetivo de hacer que el navegador sea más rápido en dispositivos basados en Windows 10, y para lograrlo Chrome prioriza las pestañas que tenemos activas frente al resto de elementos abiertos, una herramienta que según afirman reducirá el CPU en unas 5 veces. Esta medida pasa a reflejarse de una manera porcentual. Sin duda habría que destacar que eso destacan al menos ahí en el blog de Chromium, que consume menos recursos ya sea en RAM pero también en la batería, o sea que está ayudando también a la batería. Llega también una herramienta que busca limitar el consumo de las pestañas en segundo plano, de forma que se verán cómo se esfuerzan una reducción de consumo a un máximo de 1% de la CPU tras estar inactivas durante más de 5 minutos. Las webs podrán establecer llamadas para despertar a las pestañas una vez por minuto para poder actualizarlas. Sin duda me parece algo enriquecedor. Habría que destacar que además Chrome estrena una serie de controles internos para realizar videollamadas con webcam. Los controles ahora llegan de forma nativa y ofrecen acceso a un control que aunque sea básico, permite que no tengamos que depender de aplicaciones de terceros. Y por otro lado, Chrome 87 tiene el nuevo el efecto lector nativo de archivos PDF, que ahí básicamente no habría muchísimo a destacar, pero habría que destacar sin duda también que ya le están dando soporte ahora sí a lo que son ciertas opciones en barra de herramientas, también ahí en editor de contraseñas y en el historial también. Directamente todas las novedades estarán en el blog de Chromium. Todas las novedades ya terciarias, totalmente opcionales, pues ya no quiero destacarlas. También quiero destacar que con esta versión de Chrome 87 está más optimizado ahora para los chips Mac de Apple Silicon, tal cual. Eso ya lo había destacado, toda esa novedad de los nuevos chips lo había destacado en el canal secundario, me parece, o en el canal principal, en una noticia integrada. Pero sin duda Google está preparando la llegada de esta versión para los chips y procesadores M1, ahora sí que para que tengan un mejor rendimiento en esos dispositivos, tal cual lo anunciaron así. Ahí están varias filtraciones en cuenta de Twitter. Como tal, quiero decir que ya está totalmente disponible Chrome 87, puedes actualizar de manera elemental. Es un paso importante para la optimización, el consumo de menos recursos, el consumo de energía, sin duda, con esta nueva actualización que ha desplegado Google. Así es que ya disponible, mejoras de rendimiento, mejoras en consumo, y también pues solucionado varios errores que como tal tenía lo que es este navegador, algunos que son básicamente en las meras problemáticas clásicas de las brechas de seguridad, pero por lo tanto ya está disponible. Y quiero destacar ahora
que también está disponible Firefox 83, y eso creo que lo voy a destacar en el canal secundario más a profundidad, pero llegó con mejoras en el rendimiento, el nuevo modo de protocolo seguro, el soporte inicial para los nuevos chips M1 de Apple, que claro que sí, todos los navegadores están actualizando, lanzando ya estas actualizaciones, porque como ya Apple liberó todo esto de los chips M1 de Apple Silicon, y bueno, como tal, pues claro que sí, los navegadores deben de hacer lo suyo, actualizarse. Firefox 83 ya está actualizado para Windows, para Linux y para Mac OS, la versión más reciente que nos permite mejoras en el rendimiento de la carga. Y bueno, también ha dicho los de Mozilla que están logrando con su navegador que las páginas se carguen hasta un 15% más rápido, aumentando la responsividad un 12% y reducción del uso de memoria hasta un 8%. También otras novedades como el modo Picture in Picture mejorado. También si tienes un navegador, en la opción de zoom está ahora más atendido ahí. Lector de PDF, un clásico también. Y bueno, sin duda me parece fundamental destacar que como tal ya está disponible, puedes actualizar también a Firefox 83. Y también llegó la nueva versión de Opera, que se integra ahora lo que es Spotify, Apple Music, YouTube Music directamente ahora en la barra lateral, porque sin duda hay quienes usan Opera, también es un navegador elemental. Ya está disponible esta nueva versión, donde ahora los reproductores de música aparecen en la barra lateral, donde podemos iniciar sesión en nuestras cuentas, ahí tenerlos a la mano, tal cual. La barra lateral de Opera integra un buen tiempo para varios servicios como son mensajería de WhatsApp, Telegram, Messenger e inclusive hasta Instagram, y ahora lo hacen con un reproductor, con los reproductores clásicos que conocemos. Y bueno, tampoco hace falta destacar demasiado acerca de esto. Básicamente sería la gran novedad que implementaron en esta nueva actualización de Opera. Si eres de los que usa esta versión, pues mira, ya puedes disfrutar de podcast, de música ahí directamente en la barra lateral. Me parece algo enriquecedor. Y sin duda, bueno, ya no quiero destacar mucho en cuestión de Edge Chromium, porque siempre le dan continuidad, y eso lo abordamos en los videos del jueves, pero también en los videos del domingo. Y bueno, nada, ya finalmente yo me voy a despedir. Antes es importante destacarte que recuerda suscribirte a este canal, darme like o dislike, siempre es lo fundamental. Déjame saber qué opinas acerca de todas estas noticias, acerca de estas revelaciones. Y bueno, también quiero destacarte que el video de mañana sí es el primer video de noticias de esta semana, es muy enriquecedor, no te lo pierdes por nada del mundo. Pero también el video del domingo no te lo debes de perder. Eso siempre tenemos una cita ahí cada fin de semana, para que ahí no te pierdas lo que es el resumen semanal de todo lo relacionado a Microsoft en torno o relacionado a los productos de Microsoft, todo Windows 10, Microsoft Teams, Office, todo lo relacionado. Así es que me voy a despedir, recuerda suscribirte a este canal, nos vemos hasta la próxima. Master Tutos fuera, peace out.